¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dándole las más cordiales gracias. Hoy queremos hablar sobre la visitación de nuestro Señor Jesús y un caso particular. En medio de esa visitación es el caso de Noemí, el caso de su esposo, Elimelech, el caso de sus hijos, Malón, y también su hijo menor, y un caso muy particular que es la moabita Ruth. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos aquí para compartir una palabra de parte del Dios Todopoderoso, Pastor. Amén. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, vamos a hablar sobre la visitación, ¿verdad? La segunda visitación de Jehová. Sí, la segunda visitación de Dios. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Pero la palabra nos enseña que ellos eran de Belén, de una ciudad llamada Efrata, Éfrata, que está, Efrateos. sí, ellos eran efrateos, una ciudad de Judá, y más específicamente eran de Belén, Correcto. y era Noemí, uno de los personajes, Elimelech, también era Maló y Kelión, eran los otros dos hijos. Y ellos salen de una ciudad de pan, que es Belén, una ciudad de provisión, una ciudad de bendición, una ciudad marcada bajo una promesa porque había escasez, había hambre, ellos se habían apartado de Dios y allí ellos buscan la manera y de una manera sorpresiva salen de la cobertura, salen de su sitio natal, salen de Belén y se van a los campos de Moab. En los campos de Moab se escuchaba que había abundancia, que se escuchaba que había una gran abundancia de pan. Y allí notamos que ellos fueron detrás de las buenas noticias de otros lugares, De otros pueblos. de otros pueblos, amado hermano. Esto se evidencia cuando ellos ven que hay hambre, porque en el mundo entero siempre se ha visto que hay migración. Pero la gran migración se hace por falta de comida, por hambre. En el tiempo de Abraham, él emigró a Egipto. En el tiempo de Isaac también dice la palabra del Señor que hubo hambre, como en los tiempos de Abraham también hubo hambre. Y él quería irse de Sicar a Egipto. Así que las grandes migraciones se hacen porque el pueblo siente necesidad, tiene hambre, tienen deseos de tener otras oportunidades, ve que la tierra natal no le encuentran, no se hallan porque no hay mayores responsabilidades respecto a su vida, no ven un futuro y entonces emigran. Y esta es una de las familias que emigraron podía haber sido muchas familias que emigraron a los campos de Moab, pero específicamente allí este libro nos redacta la historia especial de Ruth, de Noemí, de Elimelech, de su hijo Calión y su hijo Malón. Malón. Estos personajes se fueron de, de una parte que debe ser abundante, pero había necesidad. Ahora, pastor, la parte de la huida o de la migración viene por necesidad, Por la necesidad. por escasez. O Es sea, cada correcto. escasez hace que una persona, por sus propias decisiones, se muevan de un lugar a otro lugar, que fue lo que pasó con Ruth, Es que fue lo que correcto. pasó con su esposo Elimelech y sus hijos. Ellos vieron que en el lugar donde ellos estaban, ya la situación económica no era igual que antes, sino que estaban pasando hambre, porque lo dice la Biblia. Amén. Había hambre en Israel, había hambre en tiempo de los jueces, y vemos que había una necesidad que los conllevó de una decisión propia de moverse
como usted dijo al principio, de la ciudad de pan, de la donde ciudad no de había- provisión. de la provisión, donde no había provisión. Qué tremendo es estar en el lugar de provisión y no tener provisión. Amado hermano, es cierto, nosotros de una u otra manera nos movemos según nuestras necesidades. No solamente le pasa eso, también puede ocurrir dentro de una iglesia, puede ocurrir dentro de un trabajo, puede ocurrir dentro de circunstancias donde usted está, que usted se mueve por la necesidad y no por orientado por Dios. Orientado por Dios es una cosa y la necesidad es otra cosa. Hay necesidades que están en usted, que usted para moverse de un sitio a otro sitio tiene que ser guiado por Dios. En el caso de la migración, tiene que ser orientado y guiado por el Señor. No todos los venezolanos que salieron a emigrar fueron por voluntad de Dios. Muchos perdieron sus vidas, muchos perdieron sus enseres, vendieron sus Muchos casas, perdieron su familia. muchos perdieron su familia, muchos perdieron cosas muy valiosas, valiosas en todo punto de vista. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que la migración va a depender de Dios. Por ejemplo, el caso de Abraham, que Dios le permitió por mandato divino que su familia iba a Egipto y que en Egipto iba a ser esclava y que en Egipto iba a durar 400 años. Allí en ese momento es que Dios permite todas estas cosas. Hay momentos en que Dios te permite que vayas a un sitio o Dios permite que te vayas a otro sitio, pero hay momentos que no. En caso de Pablo, cuando quiso ir a Macedonia, el Espíritu Santo se lo impedía. ¿De qué manera se lo impedía? De muchas maneras. Tiene que haber una dirección de Bien. parte de... Ahora, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Era dirección de Dios que Noemí y su esposa y sus hijos se movieran de Judá, de los Éfratas, de los efrateos, perdón, hacia los campos de Moab? Porque moverse de un pueblo a otro pueblo extranjero es llegar a cambiar prácticamente de costumbre y de dioses, porque vemos que en Moab había un dios. Ahí en la figura que notamos en el fondo de nuestro podcast, allí aparece el dios de los moabitas, que era Chemos. Chemos era una figura de un hombre con cara de animal, de becerro, y estos tenían sus primogénitos, lo ofrecían a Chemos. No solamente ellos, sino que Salomón también tuvo una esposa, reina de los moabitas, y cuando llegó allí, ella hizo que sus hijos se sacrificaran al dios de Chemos. Y cerca de Jerusalén, en un lugar alto de Jerusalén, en una de las colinas, ahí se sacrificó. Dice la palabra en Primera de Reyes que fue en el mismo lugar, en el mismo sitio, donde Jesús perdió la vida, donde entregó la vida por nosotros. Ahí en ese lugar alto, en la montaña del Gólgota, ahí estaba. Tanto Ahí era estaba así, el templo. sí, porque no el templo, porque allí en una de sus paredes él cavó como una tipo de carabela. Él hizo una carabela y por eso se llamaba el Monte de la Carabela, porque él hizo unas excavaciones, unas figuras en el monte de piedra que parecía una carabela. Y él hizo esas figuras allí. Fue en el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, cuando Ezequías destruyó este monumento y este templo dedicado al dios Chemos. Salomón sacrificaba a sus hijos. Sí. Ahora, pastor, disculpa que lo interrumpa. ¿Qué tipo de sacrificio ofrecían en ese dios Chemos? Porque vemos en la imagen que está de fondo de nosotros allí que hay como una persona llevando a un niño a consagrarlo a Chemos, a sacrificarlo. Sí, ahí claramente se ve que se lo ponían en los brazos. Esta figura era de bronce, hueca por dentro, y allí le colocaban en los brazos de Chemos. Ellos Sacrificio vivo. se quemaban vivos. Los bebés. Los bebés los quemaban vivos. Introducían leñas y fuego y él se volvía poco a poco al rojo vivo. Se volvía porque era metálico
Y cuando estaba en ese proceso, entonces lo ponían allí y ellos veían cómo sus hijos moría quemado prácticamente. Ay, Padre Santo. Era una muerte horrenda de los primogénitos de Moab. Nosotros como cristianos presentamos nuestros niños a Jehová y dice la palabra que los presentamos y los entregamos a Dios, no los matamos. Dios no acepta que acepta sacrificios humanos, por lo cual esos dioses, esta mujer, Olfa, que fue la esposa de Malión, y Ru, que fue la esposa de Calión, estas dos mujeres sacrificaban, ellos veían como su dios Quemos, el dios de la agricultura, ellos Dice que era dependían el Dios el que creó de la tierra. la tierra, de la agricultura, ellos tenían eso de la tierra. Hasta el día de hoy, allí en ese lugar, hoy no es Moab, sino Jordania. Allí estaba ese dios Quemos, en el cual Dios en el tiempo de Josué le dijo que destruyeran y quemaran esas imágenes que estaban allí y no se unieran al pueblo de Moab. Y Dice, ellos, pastor, disculpa, dice, quiero mandar un saludo. Dice el pastor Bonza está en línea. oh mi hermano Bonza, ¿cómo Sí. está? Dios te bendiga. El hermano Juan Rodríguez desde Valencia, desde la ciudad de Valencia, está conectado con nosotros en este estudio o en esta palabra, la segunda visitación de Dios a una tierra. Sí, la primera visitación fue en el tiempo cuando ellos estaban en Egipto. Era necesario que entraran a Egipto porque es la única parte donde ellos tenían la libertad de poder procrearse y crearse una nación. Así que ellos fueron con el objetivo de parte de Dios de entrar a Egipto para hacerse nación. Sus vientres eran floríferos, sus vientres se multiplicaban, porque ahí fue donde Dios le dio al pueblo de Israel hacerse nación. Entraron 70, en un libro sale 70, en otro salen 72, pero dice la palabra del Señor que entraron por familia y cuando salieron multitudes, una nación dentro de otra nación. Esa palabra está fuerte. Es fuerte. Nació una nación. Dentro de otra nación. Dentro de otra nación. Es la única manera, mira qué sabio Dios, era la única manera de que Israel creciese sin guerras, sin persecución, porque no tenían territorios. Prácticamente ellos no tenían tierra, ellos eran nómadas, no tenían tierra, y la única manera de poder crecer al número que crecieron en esos 400 años fue dentro de Egipto. Ellos entraron a Egipto como reyes, amados, ellos no entraron como esclavos. Cuando llegó el tiempo en que José declaró quién era y de dónde venía, trajeron a toda la familia de José, su papá, Israel y todos los demás, y de esa manera entraron ahí. Le dieron las mejores tierras del faraón, que fue en Gosén. En Gosén. Pero cuando llegó un faraón que no conocía a José, ni conocía los prodigios que hicieron allí, ni conocían a Israel, entonces los esclavizó. Por eso venía de Dios, porque Dios fue el que endureció el corazón de este faraón. Lo primero que hace es entender que es un pueblo mucho más numeroso, valga la redundancia, que los egipcios. Y él tuvo temor. O sea, se multiplicaron más los israelitas que los egipcios. Pero los israelitas no tenían en la idea, no tenían como meta, no tenían como objetivo. Estaban como dormidos. No tenían como objetivo quedarse en esa tierra. No, pero yo creo que el faraón se llegó como a espantar. Por la gran número de personas. ¿Y porque eran más fuertes? No, de tamaño, los egipcios hasta el día de hoy son de más fuerza, de más tamaño, pero el número lo multiplicaban por 4 veces. Si esta gente, yo imagino, pero si esta gente se da cuenta que son más que nosotros, aunque no lo tenían, pero ellos tenían eso. Sí, por la cantidad de personas hebreas que estaban en Egipto, él tuvo temor. Él tuvo temor. Y lo primero que hace es esclavizarlo, de tal manera que por medio de la esclavitud no se multiplicasen, pero vio que lo oprimía y se multiplicaba. Entonces hizo el segundo edicto más terrible, que era matar a los primogénitos o matar a los niños menores de 2 años. En este caso, a los varones. A los varones, para que no se multiplicaran. Pero ellas
las parteras egipcias, cuando llegaban, ya habían parido. Todo era El faraón dijo, necesitamos frenar el el crecimiento de crecimiento esta gente demográfico dentro de su propia tierra, dentro de su descomunal. descomunal. Se multiplicaban descomunalmente. Algo milagroso. Eso no solamente es el milagro de esa visitación, sino que en el milenio dice que voy a multiplicar a los hombres como multipliqué en Egipto. Aguara. Y serán multiplicados tanto que serán como rebaños. Ya va a ser una multiplicación fuerte. Una multiplicación quiere decir que en Egipto, milagrosamente, de una forma milagrosa, se multiplicaron. Él vio todo eso y temió, pero el objetivo de Dios no era adueñarse de Egipto, no era adueñarse de sus palacios, no era nada, sino que pudieran mantenerse allí hasta el tiempo establecido por Dios de 400 años. Así que detuvieron 300 años de 30 años de esclavo. En esos 30 años de esclavitud, Se multiplicaron más esos 30 años que los 400. sí, prácticamente ellos se multiplicaron de tal manera. Disculpe, pastor, bendición al pastor Euclide, que está en línea también con nosotros. Amén. Bendiciones, hermano Euclide. Tenemos un viaje misionero, su esposa Trini, Euclide y mi persona. Vamos por un viaje de misionero. Estamos confirmando ese viaje, hermano. Tenga la bendición de confirmarme para irnos el 23 de este mes para esas Bueno, Dios bendiga a misiones. todos esos hermanos que se están conectando, están compartiendo, están dándole me gusta a esta transmisión. Dios pueda bendecir a toda esa gente que está en línea y que está recibiendo esta palabra. Como sorprendentemente en 400 años no se multiplicaron como se multiplicaron en 30 años. Sí, la multiplicación fue algo impresionante, amados hermanos, porque ya venía el cumplimiento de todo lo que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Entonces, hace 370 años aproximadamente, ellos no fueron esclavos, más 30 años sí, más la preparación del líder, que era Moisés también. Correcto. Entonces, todo eso incluye, porque a partir de Moisés estaba contando el hecho profético, que eran los años que ellos sirvieron allá en Egipto. Ellos pasaron. Disculpe, ¿qué proceso hay? ¿Qué hubo antes de la multiplicación? ¿Qué hubo antes de de cómo se pudieron reproducir tanto? Para haber una multiplicación, tuvo que haber algo antes que pasaron, que padecieron, que quizás en el proceso, hubo una prueba antes de la multiplicación. Una de las cosas ¿Qué pasó? que ellos miraron era el cumplimiento del tiempo que tenían que estar en Egipto. Cuando se acerca el cumplimiento, Dios acelera el metabolismo de las mujeres y de los hombres allí, estando ya en esclavitud. Dios acelera. Tuvo que haber una esclavitud para poder acelerar el proceso de multiplicación. Claro, porque antes de una visita, Dios quiebra esa nación. Dios no puede visitar una nación altiva. Si Dios visita Estados Unidos, tiene que quebrarlo. Primero. Sí. Lo quebró a principios del siglo pasado, en la depreciación o el año de la quiebra de Estados Unidos, en 1927. Dios quebró Estados Unidos, pero también le dio un avivamiento en la calle de Azusa. Correcto. Ahora, para Dios poder multiplicar y darle abundancia a alguien que está escuchando esta palabra, primero tienes que ser quebrado. Nosotros tenemos que ser quebrados, amados. Tenemos que ser partidos. Claro Por que eso, sí. pastor, yo comparto una palabra que hizo Jesús. Y es sorprendente esta palabra porque cuando Jesús, antes de multiplicar los panes, la Biblia dice que los levantó al cielo, dio gracia y lo partió. Antes de la multiplicación de los panes, tuvo que Dios partir el pan. Sí, en este caso, como estamos saliendo un poco de la provisión, yo considero, en mi particular apreciación respecto, que no se multiplicaron. Porque multiplicar es que de este pan que yo pueda sacar, ahí se multiplica por otro. Pero el pan que ellos recibieron no eran los pequeños peces ni los pequeños pedacitos que tenía un alforja a esos niños. Eran panes que provenían del cielo. Él dice el mismo Señor, en un pasaje más adelante,
que vuestros padres comieron el maná del cielo. Yo doy el verdadero maná del cielo. Era también maná. Ese pan que él multiplicó, que se oró, no fue una multiplicación, sino una creación, un milagro creativo. Creativo. Eso, Tuvo que haber un milagro creativo. un milagro creativo. No hay una... No existe porque se fueron 12 cestas con 3 Llenas. pedacitos y cuando caminaron estaban llenas. Se quitaban esos panes y seguían llenas. Todos quedaron saciados. El que quería repetir, repetía. Podía porque todos quedaron saciados y sobraron, no de los migajas que caían, sino 12 de los que llenas. no pudieron comer. Entonces, para mí no hubo una multiplicación, no una multiplicación en el tiempo del vino, no. Lo que hubo es un milagro creativo y ellos sabían el milagro creativo. Tanto que Juan, capítulo 6, versículo 51, dice que lo querían agarrar para hacerlo rey. En ese momento. En ese momento querían agarrar a nuestro Señor Jesucristo para hacerlo rey y él escapó de ellos porque el milagro fue tan creativo, tan evidente, que ellos no podían soportar ver algo tan extraordinario y ellos querían ese hombre que podía hacer crecer pan o de la nada. Ahora, Satanás pidió que oraran por un pedazo de piedra para que se convirtiera en pan. No pudo hacer. Él oró por 3 pedacitos de pan y se multiplicaron en millones. En millones. Entonces, no exactamente eran los mismos panes, sino un pan que descendió del cielo en ese instante. Y peces no eran pececitos allí, sino peces con abundante carne Peces del reino. del reino. Peces grandes que se saciaron. Entonces, cada visitación, para no irnos un poco, cada visitación tiene que estar ese lugar con necesidad para Dios poder ir. Claro, Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Dios no puede dejar que seamos activos. Nosotros los venezolanos éramos altivos, nos creíamos mejores que los demás por tener todas las riquezas que hoy tenemos, el petróleo, el oro, la plata, el diamante, la bauxita, el aluminio, el hierro, las siderúrgicas, las industrias, las represas, todo teníamos. Y Dios en ese momento, si nos visita, nadie nos hace caso. No le vamos a hacer. Nadie le hace caso a Dios. Nadie le hace caso. Pero si nos quebrantan, Como estamos como ahora, estamos ahora, quebrado. quebrado completamente, ¿Hasta cuándo nos va a quebrar? no sé. Solo Él sabe lo que está haciendo. Correcto. Y nos quebranta, entonces nosotros buscamos a Dios. En medio de esa búsqueda de Dios, Él viene. Bien. Así Porque que imagínense, el pueblo de Israel estaba con hambre. tenía hambre. Hambre. Una de las tierras más fértiles, según nos habla Jueces y también nos habla Josué, cuando entró, era exactamente Judá. Dice la palabra que él vio aquellas tierras y la visitación de un hombre como Caleb a esa tierra. Y él tomaba las uvas de esas tierras Correcto. y las llevó con Josué. Entre dos. Entre dos. Y él le dijo al Señor, Señor, yo quiero esa tierra, porque en él había un espíritu diferente. La tierra que pisare tu planta de tu pie Era tuya. será tuya. Él, Caleb, visitó la tierra. Así que la tierra más Ya fértil, él la reconoció. ya él la Ya reconoció. él dijo, esta es mía. Esta es mía. Ay, ay, ay. Y recogió, esta es mía, la quiero para mí. No sé lo demás, porque ellos se fueron de dos en dos y reconocieron la tierra. Pero para mí que iba Josué y Caleb Josué y Caleb eran una pareja. era una pareja, Espiando la tierra. espiando la tierra, y Y- justamente la tierra de Judá. Correcto. Y Caleb dijo, esta tierra, Eh. cuando Caleb se vio en esa tierra, con esa uva de esa magnitud, dijo, esta es mía. Claro, Se porque quitó el calzado, pastor, y comenzó a pisarla por fe. por fe, Los únicos que trajeron evidencia de la tierra prometida fueron ellos. ellos dos. Ahora, Josué no era de la tribu de Judá. No sé dónde estaba el otro espía de la tribu de Judá, pero Josué era de la tribu de Efraín y ya Efraín tenía tierra. Correcto. Así que cuando se unieron estos, que tenían espíritus diferentes, ellos trajeron aquella Evidencia. uva, y cuando van a entrar ya a la tierra prometida 40 años después,
Caleb le dice a Josué, Dios me prometió que la planta que pisara mi pie será mía. Y esta es la tierra que yo reconocí. Aleluya. Bendiciones a Bonza que está interactuando ahí, pastor. Oh, Dios bendiga a Y la Bonza. pastora también está interactuando. Gregoria, Dios bendiga a mis mando- amados hijos. Un abrazo. Te mando saludos, Boncita. Te quiero mucho, ¿oíste? A la pastora y a todos por allá. Pero, Una de las cosas más tremendas de esta historia de Ruth es que ellos están, los jueces, es la historia más negra, por decirlo así, o no negra, oscura, de tinieblas, para no ir en contra del racismo, ¿verdad? Ir en contra de todas estas cosas, para que la gente no piense, donde el mismo el pueblo estaba en tinieblas. Allí se descuartizó una mujer en 12 pedazos. Allí se pelearon las tribus de Israel, 2 tribus de Israel. Una tribu contra 11 tribus. La tribu de Benjamín, donde ocurrió aquel hecho de la violación y muerte de aquella mujer levita. Y también en la destrucción, ya no había profetas, escaseaba los profetas, escaseaba la palabra. Si hay tinieblas, ¿cómo será ahora que se pelean iglesias con iglesias, hermanos con hermanos por el templo? Ahorita. que si la ¿Qué silla, tinieblas habrá aquí? que si la silla, Que las sillas, que aquello, que el El pastor no me sonido. gusta, que el sonido, vamos a sacar al pastor, se salen de un concilio, se entra en otro. No, hay una inestabilidad y terrible. hay unos que se salen del concilio y quieren formar otro concilio. Otro concilio, sí. ¿Qué tinieblas habla? Ahora, pastor, disculpe que lo interrumpa, porque me llama mucho la atención cuando somos quebrados, o cuando alguien es quebrado, o cuando una nación, un concilio, un ministerio es quebrado, es porque va próximo a multiplicarse, pero algo pasa en ese proceso donde es quebrado, porque donde es quebrado, la gente se fue. Sí, Mucha gente emigraron, pero mucha gente se quedaron. claro. Fíjense que una de las cosas que Dios le dice al rey Saúl cuando la gente empezó a emigrar de su ejército, de las filas de la guerra, empezaron a emigrar, él llevó 600 y le quedaban 100. Él tuvo miedo. Correcto. Pero cuando Gedeón empezó a migrar, él nunca le tuvo miedo. Él se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. El mismo Jesús también emigraron. No crean que el ministerio o algo va. No, Jesús también. Y la gente empezó a irse. Y Jesús le dice a ellos. Jesús emigró de parte de Dios. No, pero migró en el sentido que él tenía discípulos y los Correcto. discípulos se iban. Y el mismo Pedro le dice, Señor, se van. Tu palabra es muy dura. Y él le dice, si tú te quieres ir, vete también. Entonces, que haya deserciones siempre ha habido. Que haya deserciones en el ejército siempre hay. Como lo que pasó con Pero Job. nuestra fe es firme. Correcto, lo que pasó con Job cuando comenzó a ser quebrado, muchos amigos de él dieron la Se espalda. fueron. Se fueron. Todos se fueron. Todos se fueron. Es correcto. Entonces, cada quebrantamiento que nos haga Dios, número uno, es para hacer que gente que esté a nuestro alrededor se vaya. Sí, porque van a decir, no me da lo que yo deseo, no he logrado mis objetivos dentro, porque ellos miran, las personas, al salirse a un concilio, miran si el concilio le dio o no le dio, pero es un propósito de Dios que estés allí, pero lo miran carnalmente, no lo miran espiritualmente. Correcto, entonces yo creo que Dios permite cada quebrantamiento, y no hemos avanzado porque Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Sí, Cada quebrantamiento de parte de Dios sirve para limpiarnos. todo, hermano. Esta familia de Elimelech, junto a su esposa Noemí, junto a sus hijos Calión y Malión, estas personas que están allí buscaron un futuro, un mejor futuro, tenían hambre, había necesidad. Pero ¿por qué había hambre en una tierra de provisión como Belén? Porque había malas cosas, malas perversiones, se había corrompido la tierra, habían estado mal delante de la presencia de Dios. Hubieron mucha gente allí, los hijos de los sacerdotes eran terriblemente malos. Sí. Ahí se perdió hasta el arca. En el tiempo de Josué se perdió el arca. Y en el tiempo del rey Joaquín también se perdió el arca. Bonza dice un comentario ahí, dice que el pastor Bonza dice,
desde que el apóstol dijo que iban a la viña, desde ahí comenzó mi quebrantamiento. Gloria a Dios. Va a recibir grandes bendiciones. Aleluya. Yo lo creo porque los movimientos que se hacen de migración es de parte del Señor. Amén. Y eso lo vemos acá. Dios bendiga a nuestro hermano Bonza. Quiero honrarlo, decirle que él fue hasta un lugar por obediencia y regresa para este lugar de obediencia y con toda seguridad va a ser bendecido. Amén. No tengo ninguna duda al respecto de la bendición de nuestro hermano porque Dios ama a aquellos que obedecen. Y a veces uno dentro del ejército, la iglesia, yo como ministro del Señor, que Dios me dio la responsabilidad de estar al frente, le digo a un hermano, hermano, vaya a un sitio, tiene que esperar, tiene que ser como Gedeón, tiene que poner vellones y tal, y al final dice que no. ¿Cómo diciendo? Bueno, Dios no me ha dicho nada, pero si estás dentro de un ejército y el coronel o un general te dice, anda a tal sitio, tú vas a hacer qué? Vas a esperar vellones. Tienes que obedecer. Pero hoy en día, Gedeón no tenía ejército. Gedeón formó un ejército de él. Pero si él estuviera dentro del ejército, como estuvo David, él no se podía negar. Gedeón no estaba en un ejército, hermano. Y usted está ya dentro de una iglesia, está dentro de un ejército. Y usted tiene que entender que tiene que obedecer las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Y eso Correcto. es normal. Correcto. Eso es normal. Dios bendiga a nuestro hermano Bonza, allá en Carúpano, en Huaca, porque está siendo bendecido por Dios. Estos hermanos, la hermana Carmelo y la hermana Fabiola, fueron mandados antes que él. Ellos eran los que iban para allá. Y ellos al principio dijeron que sí y después dijeron que no. Pero Dios, como Dios es de misericordia, Dios me dijo, le voy a dar otra oportunidad a ellos. Y le está dando otra oportunidad a ellos para ir. Pero quien hizo el sacrificio fue Bonza. Dejó todo aquí. Dejó todo. Y ahora regresa y es bendecido aquí. Amén. Yo O sea lo que creo. Bonza, su periodo de quebrantamiento está a punto de terminar. Claro que sí. Ahora viene en la otra parte de La honra la visitación. a la Y visitación. esa visitación trae lo que necesitamos. Amén. Claro que Lo sí. que él necesita lo trae la visitación. Amén. Lo creo que sí. Por eso cuando vemos en la historia de Ruth, una historia que él veía acá los oficiales, los sacerdotes, murió, los hijos murieron en la guerra, el arca se fue para otro país, la gloria de Israel. Esto no le veo componte, la destrucción del gobierno allí, todo era un enredo, de repente un sumo sacerdote como Samuel entra en acción, apenas tenía poca edad, 17 años cuando entra a ser sumo sacerdote, y estos vieron todo aquel desorden que había en la nación de Israel y se fueron a Moab. Cualquiera puede decir, mira la iglesia, mira cómo está, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque Moab le ofreció Estabilidad la necesidad que tenía Judá. es. Aquí tú vas a estar bien, aquí te voy a dar oportunidad, aquí puedes sembrar, aquí puedes tener tu iglesia, aquí puedes predicar, te presento esto. Y se fueron. Y se fueron. Se fueron. Abandonaron todo. Todas las tierras, porque dice que para recuperar estas tierras que ellos abandonaron, tuvieron un sacrificio grande respecto a estas tierras que habían abandonado y que dejaron pues allí. Ponza dice que lo hicimos llorar, pastor, con estas palabras. Oh, gloria a Dios. Fue el Espíritu Santo que nos quebranta. Es el Espíritu Santo porque Dios bendiga a nuestra hermana Gregoria. De verdad, a los dos son una gran bendición, amados hermanos. Los dos son una gran bendición. Sus hijas son como mis hijas. De verdad, son nietas para mí. Génesis y Javielis son muy amadas para mí. La suegra de Bonza, quiero honrar también a la suegra de Bonza, muy amada, hermano Mayra, una hermosa mujer, linda mujer, preciosa mujer, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Aleluya. Y a usted, su abuelito, dice la pastora. Gloria a Dios, Dios bendiga a otras hermanas.
Este hecho de que el primero que muera es Elimelech entra en una situación bastante fuerte ahí. El primero que muere es el cabeza de hogar. La cabeza de hogar. A quien Dios va a dar cuenta es a quién. La cabeza. A la cabeza de hogar. Eso es lo primero que hace Dios. Tú te viniste aquí por todo lo que pasó allá. Tú no sabes que yo soy Dios, tú no sabes que yo visito. Tú vas a ver tus lágrimas hoy, pero no vas a ver el futuro que te depara si te quedas allí, si haces lo que te digo, si obedeces a lo que yo te digo. Entonces, el primero que paga la consecuencia es ¿quién? La cabeza. La cabeza. Elimelech. Después, sus hijos. Pero hay un punto aquí, porque yo me imagino que Noemí empezó a predicarle, ellos se enamoraron allá, ellos gustaron a las mujeres de Moab, las moabitas, y se casaron. El primero se casó con Orfa y el segundo se casó con Ruth. Y notamos allí algo tremendo. Ellos sacrifican sus primogénitos al Dios Quemos. Correcto. ¿Por qué no tuvieron hijos? Porque lo sacrificaban. Lo sacrificaban, O sea, sí tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Tuvieron, pero fueron sacrificados. No, ahí no dice que tuvieron hijos. No. No dice. Por lo cual, no dice que fue sacrificado. Pero Dios, antes que él sacrificase algo, los mató también. O sea, que no dejó que tuvieran hijos. Claro, porque él no dejó que esa generación tuviera hijos allá. Tuviera hijos allá. No. Eso está fuerte. No dejó que Malión y Kelión tuvieran hijos en Moab. No. Yo me imagino Malión, el primogénito, cuando él se casa con Orfa, ya allí hay un error. Y el cabeza de hogar, cuando muere el padre, Elimelech, queda en Malión. Ponza dice, bonita, y la verdad, apóstol, es fea, pero es no, otro tema. No. De verdad es la mujer más hermosa, es la Miss Venezuela. Ponce es terrible, ¿vale? Entonces, Dios no permitió que esas mujeres quedaran embarazadas en Moab. En Moab. Imagínense que hubiesen quedado embarazadas. ¿Cómo hace Noemí? Oye, tu hijo te lo vas a llevar allá. Es parte de mi hijo también. Porque ella despide a sus dos, pero si tuvieran hijos se hubiesen despedido también de él. Claro. Yo digo que si tienen hijos también. Es por eso, lo hubiesen sacrificado al Dios Quemos. Por eso Dios no permitió que ellos tuvieran hijos y descendencia en aquella tierra extranjera, los moabitas. Y se muere el primero, se muere el segundo, y ahí entra entonces el quebranto. ¿Cómo Dios quebranta? Cuando Dios elimina a Elimelech, comienza. Noemí no dijo, nos vamos a regresar. No, porque quedaban sus dos hijos. ¿Por qué no se regresó? Tuviese descendencia. Quedaban dos opciones más. Pero ¿cuál es el punto de no regresarse? Cuando no se regresa, entonces su hijo Malón se casa con Orfa. Y el menor se casa con Ruth. Y el menor, Kelión, se casa con Ruth. Esto siguió en desobediencia. Siguió en desobediencia. ¿Cuándo ella entra en obediencia? Cuando queda cuando queda sin descendencia. Sin descendencia. Es algo terrible cuando queda sin descendencia. Oye, eso está fuerte. Porque dice más adelante, dice que ellos salieron con manos llenas de Judá. Sí. Y cuando regresan con manos vacías. Ella misma declara eso. Ella misma, o sea, quiere decir Dios que tuvo que quitarle todo. Todo. Para que entendiera. Es que hay gente que Dios le quita todo. Todo, hermano. Lo que en el mundo tú tuviste, Dios te lo quita todo. Correcto. Para que no tengas vertigio que el mundo te hizo rico, que el mundo tiene algo. No. Todo. Para que comiences de nuevo en el Evangelio y comiences a crecer espiritualmente y económicamente poco a poco. Y eso lo da Dios. Amado, cuando a mí me invitan, yo no puedo pedir dinero, ni puedo insinuar que me den algo. Si me dan, amén. Y si no me dan, amén. Y vuelve ahí. Si no porque si Dios no sabe que yo necesito un pasaje, necesito aquello, necesito el otro, o Dios no lo sabe. Dios conoce todo mi corazón.
Si en verdad Él me da antes o me da después, Él sabe cómo hacer. Si no me lo da, de todas maneras hay que ir. De todas maneras hay que ir. Y si uno sabe que no le van a dar, igualito hay que ir. Es igual que ir. Así que no predispongamos nuestros corazones para una bendición. Predispongamos nuestros corazones para dar una bendición. Correcto. Es lo que nosotros, bueno, es mi pensamiento como tal. Por eso, cuando ella es quebrantada, Queda sin opción. no hay más opciones. ¿Cuáles no opciones? Ella es una anciana, sus nueras. yernas, ¿no? Ajá, sus yernas. Sus yernas eran de Moab. Ella no tuvo otra opción que regresar. Yo creo, pastor, que Dios va a dejar a gente que está escuchando y que va a escuchar este mensaje en el futuro, en unos días, cuando usted lo suba. Va a haber gente que va a quedar sin opción y la única opción que le va a quedar es volver ¿De dónde salió? de donde salió. Volver de donde salió. Porque ¿qué pasa? Y de las tierras que abandonó. Y de las tierras que abandonó. O sea, A tratar de recuperar las tierras que abandonó. Esta palabra es para alguien que abandonó la fe. La fe. Que abandonó un ministerio. Y se fue detrás de la abundancia de otras personas. De otras personas, correcto. No lo que Dios te da, porque si Dios te hubiese dado todas las cosas, tú hubiese estado ahí. Lo que Dios da produce alegría. Alegría. Y si Dios no te quiso dar, ¿ve? Es porque Dios tiene un propósito. Quiere preparar tu corazón. Quiere probar tu corazón. Si en verdad tu corazón tú lo haces para Él o tú lo haces para recibir una parte económica. El evangelio es así, amados hermanos. Dice Emilio, mi apóstol necesita un predicador para el domingo. Gloria a Dios. ¿Para este domingo próximo o para el siguiente? Bueno, ahí se tiene que poner de acuerdo y mandarle al privado al pastor. Sí. Porque estamos aquí cuando Dios te deja sin opciones. Dios no dejó mover a Noemí. La dejó sin ningún tipo de opción sino de regresar. Tuvo que desarraigar y matar a quien tenga que matar. Dejar morir a quien tenga que dejar morir. Con tal de que el propósito de Dios se cumpliera. Su esposo era una fortaleza para ella, que eran sus hijos. Eran sus hijos. Sus hijos quedan sin fortaleza. Ella queda solo dependiendo de Dios. Él dijo, me voy a acordar que de Dios allá hay provisión. Allá hay provisión. No, dice que fue tanto la visitación de Dios que en el pueblo de Moab, en los campos de Moab, se empezó a rumorar y a comentar que Jehová visitó Judá, visitó a su pueblo. Esa es la segunda visitación. Esa es la segunda visitación. Y cuando esta mujer escuchó la segunda visitación, que está en la segunda generación, desde esta segunda generación, al pueblo de Dios, esta mujer dijo, si Jehová volvió a visitar su pueblo, allí hay abundancia. Me voy a regresar. ¿Cuál es lo que ellos pensaban, o ella pensaba, Noemí? Recoger de las migajas que caían de la espiga de otras personas, porque había abundancia. Miren lo que ella está pensando, vivir como un indigente, pero en mi tierra. Pero en mi tierra. Aleluya. Vivir esperando que otros me den, pero en mi tierra. En mi tierra. Vivir de migaja, pero en mi tierra. En mi tierra. O sea, quiero volver y así tenga que padecer, pero si voy a padecer, padezco en mi tierra. En mi tierra. Si tengo que sufrir, sufro en mi tierra. Amén. Si tengo que pasar hambre, paso hambre en mi tierra. Una de las cosas que Dios me habló es que Dios va a visitar Venezuela. Amén. Y yo lo creo, amados hermanos. Dios va a visitar Venezuela. Venezuela está haciendo y Venezuela será el país más rico del mundo. Y Dios me dijo, dile a los que se fueron que van a escuchar como escuchó Noemí de la abundancia que hay en Venezuela. Diles que aunque tengan raíces, hijos, aunque tengan bienes comprados, bendiciones allá, van a escuchar lo que yo voy a hacer en Venezuela y se van a regresar. Amén. Así escuchó Noemí, así van a escuchar muchos venezolanos que están allá, pero si ellos escuchan que Venezuela ha mejorado, que Venezuela está en abundancia, que Venezuela la visitó Dios, se van a regresar.
La visitación de Dios a Venezuela será notoria. Notoria a nivel mundial, porque vendrá una generación de venezolanos que van a ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Va a haber una generación de venezolanos salidos de una crisis, que fueron por el mundo, fueron menospreciados, fueron burlados, fueron echados quizá, muchos murieron, perdieron sus enseres. Esos que han sido quebrados, va a venir una generación de bendición y Dios está preparando esa generación para llevarlo al mundo entero a predicarlo. Envuelto en la unción del Espíritu Santo. Amén, yo lo creo. Por eso, nuestro hermano Bonsa tiene una promesa que va a ir a República Dominicana. Yo lo creo. Amén. Yo creo que voy a preparar un apóstol, si es la bendición de Dios que lo llama y que lo ha llamado, para ir a conquistar República Dominicana. Amén. Él se está preparando para eso. Yo, si Dios me permite verlo con mis propios ojos, a nuestro hermano Bonsa, a su esposa Gregoria, a su hija Génesis, a Javieli, ir hasta allá. Yo lo creo porque se va a preparar de parte de Dios para hacer eso. Yo no sé si tú te estás preparando para la visitación de Dios. Yo no sé si tú crees que Dios va a visitarlo, porque si tú no crees que Dios lo va a visitar, ¿cómo vas a recibir la promesa? Todo lo que se haga sin fe es pecado. Así que tienes que creer que Dios va a visitar Venezuela. Tienes que creer que Venezuela será próspera, el país más rico sobre la faz de la tierra. Estamos esperando la visitación. Yo lo espero, amados ansia, hermanos. aquí en nuestro país, Venezuela. Amén. Para que la iglesia tenga el fundamento y la parte económica para mandar misioneros al nivel mundial. Yo lo creo, esa visitación va a traer la abundancia de Venezuela, va a ser próspera. Y no hay que ir detrás de políticos, no hay que ir detrás de promesas políticas, no hay que ir detrás de alguien que te va a ofrecer algo. Si todavía tú tienes eso, todavía tú no esperas a Cristo. Yo espero al Señor y me baso mi fe no en promesas de hombres, sino en promesas que Dios me da. Es lo que yo deseo. Lo que Dios me dice, eso es lo que yo creo. Lo que Dios habla conmigo es lo que yo creo. Yo no creo en palabras de hombres. Yo creo en el Todopoderoso. Será prosperada. Yo lo creo. No por mano de político, ni de empresario, ni de gente. Yo no creo en políticos. Sino por mano de Dios. Amén. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios va a levantar a Venezuela que va a entender que no debe depositar su confianza en los hombres, sino en Dios. En Dios. Eso lo hace la visitación. Eso lo va a hacer la visitación. Y yo creo que Venezuela se va a levantar de una manera extraordinaria. El gentilicio venezolano es algo maravilloso. No porque yo sea venezolano. Entonces dice, Gabriel, ven a buscarme. Ay, salve. Si Dios permite, en noviembre estaremos nuestro hermano Bonsa aquí. Y yo sé que... Vamos a ir, pastor, antes de que el pastor... No, en agosto estoy por allá. Vamos, yo voy. Amén. Vamos para allá. Voy para allá porque los extrañamos. Amén. Extrañamos a Bonsa aquí, de verdad. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Huaca. Entonces, la visitación que Dios hizo a Israel, los moabitas reconocieron que Dios había visitado. Amén. La gente, Colombia, Ecuador, Perú, todos esos países que fuimos echados, menospreciados, que no nos tomaban en cuenta, van a escuchar lo que Dios está y van a desear venir a Venezuela. Ahora sí. Van a desear. Nos vamos a convertir. Yo viví en carne propia eso. Yo enseñaba mi pasaporte y me decía, no entras. Ahorita somos un poco detestables, pero vamos a ser deseables. Deseables. Yo lo creo, amados hermanos. La gente va a querer venir a Venezuela. La gente va a querer comer en Venezuela, porque van a venir de todos los países a Venezuela, porque va a ser un país próspero. Aleluya. En gran manera. El sueño no va a ser americano. Va a ser venezolano. El sueño va a ser venezolano. El sueño, oye, yo quiero ser venezolano. Como lo dijo Ruth. Ruth, aunque Orfa dijo. Ruth vivía en un país grande, un país de provisión, Moab. Pero tanto fue la influencia que tenía Noemí y que le hablaba de su Dios, que ella vino a acompañar a Noemí a ser una mendiga.
a ser pobre en Israel. Mire, un pobre en Israel es una gran bendición. Aún un pobre. Eso fue lo que dijo Ruth y Ruth, Noemí. imagínese, tu Dios será mi Dios. Y lo que pasó allí Tu pueblo será mi pueblo. ya no me llame que soy de Moab. No, no, no. No me llames moabita. No me llame, llámame israelita ahora. Aleluya. Ay, santo. Orfa lloró. Orfa no quería abandonar. Por 3 veces Noemí le dice a Orfa que se vaya a los campos. Estás libre, vete. Y Orfa dijo, no, yo me voy a ir Yo me contigo. voy contigo. No, mira, tú puedes casarte en otro lugar. No voy contigo, yo voy contigo. Hasta que le dijo, anda a tu Dios y a tu tierra. Anda a tu Dios y a tu tierra. Anda a tu Dios y a tu tierra, porque donde vas acá, tú no puedes hacer eso. Y Noemí se despidió de las dos. De las dos. De las dos se despidió porque le dio un beso a cada una. Ahora, después que Orfa y Ruth, escuchen, entonces la que se despide ahora es Orfa. Orfa. Aunque lloró, aunque gritó, aunque le dijo que iba con ella para todos lados, no, Orfa se regresó. Sí, es correcto. Por eso que Orfa significa ¿qué? Regreso. Regreso. Hay gente que ama a los evangélicos, pero no ama al Dios de los evangélicos. Correcto. Gente que está contigo como cristiano. Oye, eres una bendición, un buen amigo, esto, el otro. Pero no es el mismo Dios ni el mismo pueblo. No. No están juntos. Ella, cuando le dijo, anda a tu Dios y anda a tu pueblo. Amar a Dios, pero no han soltado los dioses. Los dioses paganos, los dioses del mundo, las modas, todo lo que representa el mundo, tienes que dejarlo, porque el Dios que servimos no se alinea con el mundo. No. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay que hacer la voluntad de Dios. Los dioses del mundo hay que dejarlos en el mundo. El mismo Señor, tomando una moneda, le dijo a los que pedían a él si era bueno dar al César tributos o dar impuestos o no. Y le dijo, ¿qué tiene esta moneda? ¿Qué cara? El César. Bueno, da al César lo que pida al César y da a Dios lo que pide a Dios. ¿Qué te pide Dios a ti? Amós dice que amas a Él, que lo ames de todo tu corazón. ¿Qué dice Deuteronomio? Que lo ames. Que lo ames. Pero aquí que comprenda sus mandamientos. Está la referencia de dos creyentes. O dos nuevos creyentes. Dos nuevos creyentes. Que escucharon la palabra. Correcto. Uno decide volver atrás. Al mundo. Al mundo. A Moab. A Moab. Uno decide a Moab y vuelven a Quemos. Entonces, uno desea volver a Quemos. A Quemos. Y otro decide divorciarse de su pasado. De su pasado. Entonces, por eso que... Ser nueva criatura. Cuando yo lo llamé, Dios me dio una palabra y la palabra fue que de donde vengo no define dónde voy. Aunque de donde venía Ruth no definía dónde iba. Aleluya. Porque ella iba hacia el pueblo de Dios y se convirtió en pueblo de Dios después. Porque ella dice, tu Dios será el mío. O sea, ya Moab está fuera de mi vida. Tu pueblo será mi pueblo. Ya Moab estaba fuera de mi corazón. Ahora mi pueblo es el tuyo. ¿Y cuál es el tuyo? El de Dios. Es más, si tú mueres en el pueblo, yo quiero morir contigo y yo quiero ser enterrada también ahí al lado. No, oye, no, una fidelidad extraordinaria. Una lealtad extraordinaria. Extraordinaria. Y es la que menos trató Noemí, porque si la primera fue Orfa, trató mayor con Orfa que con Noemí. Pero Noemí, al escuchar al Dios Todopoderoso, creyó en él. Creyó en él. Creyó en él y cuando comparó a Quemos y al Dios de Israel, dijo, no vale, yo me quedo con Yo me quedo con. No, chico, me quedo con el Dios de Israel. Ahora, cuando ellos llegaron a Moab, mira, ustedes son israelitas. ¿Y para qué vinieron aquí? Porque tenemos hambre. Tenemos necesidad. No, nuestro futuro está en otras tierras. ¿Qué razón pudo dar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Pero cuando la convicción de fe que tuvo Noemí y la convicción de fe que desplazó Noemí a Ruth fue llena de esa convicción. Apóstol, ¿qué pasó en el mundo espiritual? Cuando Ruth dijo, mi pueblo, tu pueblo será el mío y tu Dios será el mío. Ella cambió.
Pero en el mundo espiritual hubo un cambio. Rompió el pacto que tenía Ay, con su santo. Dios Quemos y fue al pacto, porque la persona tiene que tener dos cosas, dice Romanos 10, el que crea y confiese. Y confiesa. Olfa creyó, pero no confesó. Pero no confesó. Y Ruth creyó y confesó. El pacto que había con Quemos se partió. Se partió. Ya Quemos no tenía autoridad en el mundo espiritual sobre Ruth. Sí, entonces Orfa creía en el Dios de Noemí, pero no rompió el pacto con Quemos. No lo rompió. No habló, no negó ese O Dios. sea que ese Dios pagano tenía potestad sobre Orfa. Orfa todavía, porque ella le daba cabida. Ella entendía perfectamente de que dependía su vida del Dios Quemo, y si rompía aquí a un Dios no conocido que nunca haya visto, entonces tenía que adaptarse a las normas y leyes de aquel Dios. Y entonces ahí vemos que ella no se quiso adaptar a las leyes de Dios. Porque esa es otra cosa, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. ¿Y por qué hay gente que decide volver? Porque no quiere cambiar. No quiere cambiar, exactamente. Ay, o sea, no quiere cambiar, pastor. Quieren seguir viviendo el mundo, quieren seguir viviendo sus pensamientos, quieren seguir viendo lo que no deben ver. Cuando Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, le está queriendo decir, las culturas y las costumbres que están en tu pueblo son las que yo voy a hacer. Ya la cultura y las costumbres de Moab se fueron. Se fueron. Ahora, Me esa despido parte. de eso. Y el Dios, Y el Dios. la cultura del Dios Quemos, Ay. yo lo aparto. Y la Me cultura despido. del Dios de Jehová, yo la sé. ¿Cuáles son las culturas del Dios del reino? Ellas dos tenían que saber qué era servir a Quemos y qué era servir a Jehová. Esas dos partes lo sabían tanto Orfa como Ruth. Por lo cual, amados hermanos, yo creo en esto. Esta palabra está fuerte, dice el pastor González. Que Ruth conocía lo que era el Dios Quemos, conocía su patria natal, que era Moab. Ellos conocían las costumbres y la cultura de los moabitas. Participaban en los cultos. Pero cuando estos acá, me imagino que hacían el sabá, me imagino que hacían muchas cosas de los rituales israelitas de la ley, ellos cuando ven que este Dios es un Dios diferente, esta se enamoró de lo que hablaba Noemí. Ruth se enamoró de ese Dios que hablaba Noemí. Tuvo que sentir una presencia cada vez que Noemí hablaba de Dios, cosa que no sintió Orfa. No. Porque esto de creer, O puede ser que la sintió, pastor, pero no. tiene que uno creer. Se regresó. Cuando yo comencé el evangelio, yo comencé con los bautistas. Y los pentecostales eran muy pocos, en realidad. Muy pocas iglesias evangélicas habían. Y cuando un hermano me llevó a la iglesia evangélica, ahí yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo sentí la presencia de Dios, me enamoré de ser pentecostal. No porque me lo hablaron, no porque me dijeron, sino que confirmaban la palabra que decía. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, cosa que no hallé en la iglesia bautista, eso me llenó a mí de tal manera que sigo enamorado de la presencia de Dios. Usted cambió de cultura. Cambié completamente. Y de costumbre. De todo. De todo cambié porque como que en la iglesia bautista uno va a gasoil y como que en la iglesia pentecostal uno va a gasolina, benzina. Son dos cosas diferentes. Yo lo pongo así y me perdonan todos los hermanos nuestros que son bautistas, pero una cosa es ser pentecostal lleno de la presencia de Dios y otra cosa es ser bautista que no creen en la presencia o la manifestación del Espíritu Santo en sus dones. Ahora, esta mujer fue tan tremenda para mí. Hubo un cambio de residencia total. Esa mujer quedó exiliada, quedó como hacen cuando uno va de un país a otro país y ya no puede regresar más. Exiliado. Un exiliado. Esa mujer pidió exilio. No quiero saber más nada de los moabitas. Ni del Dios. Ni del Dios del Dios Quemos. O sea, Quemos. sentimentalmente, esta mujer apartó el sentimiento a un lado porque ella podía seguir a su hermana.
Pero ahí no Claro. hubo sentimentalismo, fue algo real. Corto con esto. Aunque mi hermana de sangre decide volver otra vez, yo no voy a volver otra vez. Ahora, Elimelech es de la familia de David. Correcto. Y si es de la familia de David, tenía las mejores tierras de Judá. Era de un estirpe de Judá, de la familia de David. Tanto es así que cuando Noemí supo de vos, le dijo las condiciones que esta muchacha tenía que hacer para conquistar a vos. Saludo desde Nueva Bolivia, Estado Mérida, Venezuela. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos de allá de Mérida, Tucha. de Vamos para Nueva Mérida, Pastor. Bolivia. Amén. Tenemos que ir para Mérida. No sé, estamos orando por Mérida, Trujillo, Barinas. Los hermanos de Barinas me han mandado muchos, los de Apures también. Hay muchas aguas allá. Y Dios bendiga a Nueva Bolivia, allá Amén. en Mérida. Que Dios les siga ayudando en un momento de dificultad y trágico que están viviendo los estados andinos. Han perdido sus cosechas, me han dicho los hermanos, me mandan, los ríos han crecido, la lluvia ha sido muy constante, que Dios les ayude en estos momentos difíciles Críticos, sí. y críticos que están pasando. Amén. Dios pueda bendecir y Dios pueda ayudar a toda esa gente que a muchos quizás están damnificados, sus casas inundadas y todo. Sí, más que todo estuve allá en Canaguá, estuve en Pedraza, estuve en parte de Barinas, en la ciudad de Barinas, y todas esas ciudades me informan que están padeciendo muchas inundaciones. Nuestro hermano Emilio, que es el presbítero en la zona también de Apure, fue a Palmarito, fue a San Fernando y toda esta zona, y están bastante inundados. Pues, así que desde acá, desde este estudio, damos pues nuestra palabra de fortaleza y aliento a todos mis hermanos de Apure, a todos mis hermanos. Ahora también está en Caicara, los hermanos de Caicara, los hermanos de Cabrutas, los hermanos de Puerto Carreño, Puerto Páez, verdad que están viviendo una situación difícil y toda la ribera de esa zona están viviendo momentos muy fuertes y tensos por la crecida del río Orinoco. Que Dios les ayude en estos momentos críticos. Aleluya. Bueno, pastor, vamos a dejar la segunda parte. Amén. Cuando Ruth recoge espigas. Algo impresionante cuando Ruth recoge espigas. Porque no es solamente tener No fe. suerte, parte de la segunda parte. Amén, amén. Entonces vamos para una segunda parte que es cuando viene la bendición. Porque siempre hablamos de esto, hasta ahí no había bendición, hasta ahí había llantos, lágrimas, tristeza, amargura. Ya Noemí no quería que le dijeran Noemí sino Mara. A nosotros Dice que finalizó.